Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias a todos por conectaros a este webinar. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, quería agradecerle a María Alcón Ruiz de Alda su presencia y que comparta con nosotros hoy, pues todo su conocimiento y su experiencia al frente. María es la directora de la Tesorería General de la Seguridad Social aquí en Navarra y, como decía, que comparta con nosotros su experiencia al frente de esta dirección con los nuevos cambios normativos que estamos sufriendo y en algunos casos padeciendo en lo que llevamos de año. Como siempre decimos, nos gusta ser puntuales a la hora de comenzar y a la hora de terminar. Comenzamos a las 4:30, más o menos. María va a estar en torno a 1 hora explicando todas las novedades. Después de su intervención haremos una ronda de preguntas que moderará mi compañera Blanca Castro. Así que todos los que queráis trasladar cualquier cuestión, hacedlo por favor a través de la herramienta de preguntas y respuestas que Zoom tiene y no lo hagáis a través del chat. Blanca cogerá las preguntas de la herramienta y las irá agrupando y se las irá trasladando a María. Si por lo que fuera se nos acabara el tiempo, en principio tenemos previsto 1 hora y cuarto de duración de webinar. Bueno, podremos alargarlo un poco más si es necesario, pero si por lo que fuera tuviéramos muchas preguntas, lo que haremos es recogerlas y canalizarlas a posteriori y trasladar la respuesta a las personas que hayan hecho la pregunta. Como vamos justos de tiempo, aquí lo importante es la intervención de María, a quien vuelvo a agradecer su presencia, la tengo aquí a mi lado. Así que, de nuevo, gracias a todos por conectaros y muchísimas gracias, María, por acompañarnos. Bueno, Carlos, realmente para mí es un placer estar aquí. También agradeceros la invitación y también reconocer que esto tendría que haberse hecho en diciembre, que es cuando realmente estaba la ley recién salida y donde no había ningún tipo de información, pero bueno, yo soy muy nueva, me acaban de nombrar y por lo tanto no lo pude hacer en su momento y bueno, vamos a intentar hacerlo ahora. Yo voy a compartir una presentación que para ayudarme en la exposición y que va a ser corta, bueno, corta, claro, no es que vaya a ser corta, pero va a ser, Blanca se queda con una más amplia para que si alguno la queréis, pues se la podáis pedir y que así ya tengáis una mayor pues, conocimiento, si queréis, del tema, ¿vale? Bien. En cuanto deciros que esta ley, supongo que lo sabéis, es una ley que surge como respuesta a las recomendaciones de 4 y 5 del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo es una comisión parlamentaria que se reúne cada 4 o 5 años y que su función es hacer el seguimiento del sistema de pensiones y de la seguridad social. Y ellos llevan mucho tiempo recomendando que el sistema de autónomos sea cada vez más parecido al sistema, bueno, su idea es que sea igual que el sistema de régimen general, tanto en cuanto a cotización como en cuanto, lógicamente, a prestaciones posteriores, ¿vale? Este sistema que se ha implantado ahora va a ser progresivo, va a tener 9 años de puesta en marcha, ¿vale? Y el autónomo lo que va a hacer es cotizar en base a sus rendimientos netos, que esa es la gran diferencia con respecto al sistema anterior. ¿Vale? Entonces, inicialmente y con unos rendimientos previstos por parte del autónomo, va a elegir una base de cotización y posteriormente eso se va a regularizar. Uy, que no sé qué estoy haciendo. A ver, ¿cómo se hace esto? Ah, vale, es con la ruedita. Vale. Entonces, se trata de un sistema flexible, es decir, en él los rendimientos netos del trabajador va a poder variar a lo largo del año en función de vuestras previsiones de negocio, que no tienen por qué ser las mismas, evidentemente, en enero, a lo mejor a los 5, 6, 7 meses. Va a ser gradual, como os he dicho, se inicia el 1 de enero y en teoría hasta el 2032 no estaría definitivamente puesto en marcha y cada 3 años va a haber una revisión. No modifica el campo de aplicación, es decir, en el régimen general de los trabajadores autónomos van a estar los mismos que estaban hasta ahora, ni tampoco va a cambiar los tiempos en cuanto a cotización y recaudación.
Entonces, como vemos, pues empieza en el 2023, es un inicio con fase transitoria, con efectos 1 de enero, como bien sabéis todos, hasta el 25 está ya regulado, ¿vale? Y a partir de ahí se van a ir modificando pues, las bases de cotización fundamentalmente y los tramos de rendimientos netos. En el 2032 se supone que ya el autónomo cotizará por sus rendimientos netos tal cual los tenga, ¿vale? Si bien es verdad que la propia norma regula la posibilidad de que el gobierno acelere este proceso y que en lugar de terminar en el 32, pues termine con anterioridad a esta fecha. Afectan a todos los trabajadores autónomos con dos excepciones. Por un lado, los miembros de la Iglesia Católica, sacerdotes, monjas, frailes, en fin, todas las personas pertenecientes a la Iglesia Católica no entran dentro de este sistema de cotización. Ellos van a tener una cotización, vamos a decir, que fija, ¿vale? Que es bueno, pues el de 898,69 en este año y que irá variando conforme vaya evolucionando también el tiempo, ¿vale? Y tampoco van a estar afectados por esta normativa los trabajadores del mar que pertenecen al grupo primero y segundo y tercero de cotización. ¿Vale? Bueno, aquí no creo que os afecte este tipo de trabajadores, porque bueno, serán en las zonas costeras, pero que sepáis que tampoco entrarían estas personas. El resto de autónomos entran todos en este sistema nuevo de cotización. ¿Y cuáles son los pasos del sistema? Bueno, pues inicialmente el autónomo tiene que calcular, que prever cuáles van a ser sus rendimientos netos para el año. Estos rendimientos netos los va a meter en la tabla de bases de cotización, que seguro que ya conocéis, pero que de todas maneras la veremos ahora, y ahí elige, tiene para sus rendimientos netos para ese tramo una base de cotización máxima y mínima en la cual él puede elegir la mínima, la máxima o entre cualquiera de las dos. Y posteriormente, al año siguiente, se va a regularizar y se van a convertir en esas bases provisionales, las vamos a convertir en bases definitivas, ¿vale? En cuanto a la hora de calcular los rendimientos netos, son para un año natural, es decir, es de enero a diciembre, ¿vale? Y la base de cotización va a ser provisional y se va a pagar la cuota que le corresponda a esa base de cotización provisional mes a mes. Los rendimientos netos van a ser la totalidad de los mismos, ¿vale? Todos aquellos que vengan de una actividad económica, empresarial o profesional y únicamente, igual me da si va a ser a título individual, societario, y únicamente quedan fuera aquellos ingresos que se derivan de aquellas actividades que generan la inclusión de la persona como trabajador por cuenta ajena, ¿vale? De todas las maneras, este tema es un tema que es importante recalcarlo, es un tema que va íntimamente ligado a la normativa fiscal, es decir, que es Hacienda, Hacienda foral en este caso, quien debe decidir cuáles son los capítulos que van a estar integrados en este rendimiento neto. Lo digo porque yo no lo puedo responder. Es Hacienda Foral quien tiene que responder. Si tenéis dudas a ese respecto, pues dirigiros a ellos y que os digan exactamente qué conceptos son los que entran en el rendimiento neto, ¿vale? Y la deben de comunicar, perdonar, todos los autónomos que se den de alta a partir del 1 de enero de este año y en el caso de autónomos que ya lo fueran, pues no hace falta que los comuniquéis. Luego lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle, pero esto es un tema que está generando bastantes dudas y que voy a intentar que quede claro, ¿vale? Una vez que el autónomo tiene ya unos rendimientos anuales calculados, los tiene que dividir por 12, ¿vale? Y ese va a ser su rendimiento neto mensual. Y ahí va a tener que elegir su base de cotización. Posteriormente se van a descontar se van a descontar un 7% cuando sea un autónomo,
persona jurídica, persona física, y un 3% cuando sea autónomo societario. ¿Vale? Esto es así. Los autónomos societarios, a ese rendimiento neto se le va a quitar un 3%, y a los autónomos personas físicas se les va a descontar un 7%. Y esta base provisional es la que va a quedar hasta que se regularice por parte de la tesorería. En el caso de que los autónomos en el caso de los autónomos que ya lo sois, ¿vale? Es importante que sepáis que solamente vais a tener que notificarlo si vuestra base provisional es superior a la que ya venís cotizando. Si no es superior y no queréis cambiarla, no tenéis por qué hacer, ¿vale? Bien. Esto es lo que os comento, el 7%. Ah, bueno, aquí esto es una diapositiva que tengo entendido que a Navarra no aplica, porque por lo que se ve aquí ya no se cotiza por módulos. Yo era algo que no lo sabía y que la semana pasada, hablando con los graduados sociales, me lo comentaron. Por lo tanto, a los rendimientos netos en Navarra siempre le tenéis que sumar las cuotas de cotización de la Seguridad Social, ¿vale? Eso es importante. A los rendimientos netos, sumarle las cuotas de cotización de la Seguridad Social. Y a eso es a lo que hay que quitarle el 7%. O el 3% si fueran societarios. Vale. Esta es la tabla de cotización. ¿Vale? La tabla del 2023. Están ya también determinadas las del 2024 y 2025, pero bueno, no merece la pena, eso está en la orden, pero con ver esta nos basta. Como veis, hay dos tablas, la tabla general y la tabla reducida. La tabla reducida es para las personas que tienen unos unos rendimientos netos inferiores al salario mínimo interprofesional. Esta tabla, como veis, está aprobada con el salario mínimo interprofesional anterior a la última revalorización de la semana pasada. Entiendo que lo cambiarán, pero hoy por hoy esta es la tabla que está en la norma, ¿vale? Entonces, en los 3 primeros tramos de la tabla reducida son aquellas personas que esperan unos rendimientos netos mensuales inferiores a 670 en el tramo 1, con una base de cotización, como veis, que podrá elegir esa persona entre 751 y 849, ¿vale? Hay un segundo tramo de 670 a 900 euros, a elegir también, y luego un tercer tramo. Y a partir de ahí ya hay hasta 12 tramos que son con rendimientos netos superiores al salario mínimo interprofesional, ¿vale? Entonces, como veis, las bases mínimas de cotización están por debajo del límite inferior de rendimientos netos, en todos los casos, ¿vale? Como veis, pues en el primer tramo, 1.666,70, la base es de 950,98, por cierto, más baja que la que teníamos hasta la fecha, que era de 960 euros, ¿vale? Entonces tenemos este año la base mínima de cotización de los autónomos es un poquito inferior a la del año pasado. Y va hasta el límite superior, que siempre coincide con el límite superior de los rendimientos netos. También comentar que es una tabla en la que, como veis, una misma base de cotización puede estar en muy diferentes tramos, porque vamos a suponer que yo elijo una base de cotización de 1.250 euros, por decir, y puedo estar desde el primer tramo hasta casi el último. O sea, hasta el tramo 7 podría estar. Entonces, quiero decir que ahí hay un abanico importante de poder elegir una base de cotización u otra. Y eso es lo que vosotros tenéis que hacer cuando el autónomo se da de alta. Ahora, a partir del 1 de enero, cuando el autónomo se da de alta, tiene que decir cuáles son sus rendimientos netos previstos y cuál es la base de cotización que eligen. Entonces, otra cuestión importante a tener en cuenta es que se puede cotizar por encima de los rendimientos netos previstos. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues porque una persona puede empezar el año pensando que no va a tener rendimientos importantes, pues porque no lo tiene previsto así, y a mitad del año o cuando sea se da cuenta y le entra un cliente importante o ha tenido un negocio interesante y aumenta mucho los rendimientos previstos.
Claro, si no te dejaran cotizar por encima de ese rendimiento nuevo previsto, estarías abocado a una regularización costosa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se permite que las elecciones de esas bases de cotización sean las que uno quiera en el momento durante el cual se está cotizando, para poder así regular uno mismo y al revés, y hacia abajo. Si tú estás cotizando por 1.400, aquí el ejemplo es de 670 inicialmente y luego 1.400, pero imaginaros que es a la inversa. Ellos pueden perfectamente, entonces tú podrías bajarte tu base de cotización a los 650 para intentar compensar esas diferencias de bases finales, de bases del momento de la regularización. En cuanto a los autónomos, aquí ponemos, todos los autónomos pueden elegir su base en función de los rendimientos, sí, pero es verdad que tanto los societarios como sus familiares, en ningún caso este año, que la idea es, la norma dice que no podrán cotizar por debajo del nivel 7 del régimen general, eso es el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Que en este año estaríamos hablando de 2.166. Mientras no se actualice la base de cotización. Pero no es así, se permite que coticen por 1.000 euros al mes en el periodo transitorio. En el año 2023, los societarios, acordaros que era de 1.243 hasta ahora, se reduce a 1.000 euros al mes la obligatoriedad. Por debajo de esto no pueden cotizar, ¿vale? Entonces, vale, no puede, queda claro. Y luego también hay algunas situaciones, que también es importante conocerlas, que no van a exigir que no se van a regularizar y que lo que sea una base provisional pasa a ser base definitiva. ¿Y cuáles son esas situaciones? Bueno, pues esas situaciones son las altas fuera de plazo, cuando una persona solicite el alta fuera del plazo, es decir, con anterioridad al inicio de la actividad, que eso es lo que marca la norma, pues durante ese periodo, desde que inicia la actividad y hasta el último día del mes en el que se ha solicitado el alta, lógicamente, ¿vale? Va a tener que cotizar por el tramo primero de la tabla general. Es decir, que si una persona empieza su actividad el 10 de febrero, empezó su actividad el 10 de febrero y hasta el 20 de marzo no pide su alta, desde el 10 de febrero y hasta el 31 de marzo va a cotizar obligatoriamente por esos 950,98 euros. Y eso no se va posteriormente a regularizar, sino que se queda ya como definitivo. Otra situación son las altas de oficio, cuando la tesorería da un alta a un trabajador por orden de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Este periodo, también desde la fecha de alta y hasta el último día del mes natural anterior a la fecha de efectos, eso va a ir también con 950,98, salvo que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social nos dé orden de darle de alta con una base de cotización superior. Pero si no, en principio, se va a dar de alta con esta y tampoco se va a regularizar ese periodo, ¿vale? La tarifa plana, es decir, todos los periodos en los que se esté disfrutando la tarifa plana no va a ser objeto de regularización. Tampoco las reclamaciones de deuda cuando una cotización a la Seguridad Social, cuando no se pague en periodo voluntario, ¿vale? Y da lugar a una reclamación de deuda, se va a cotizar también por una cuantía que va a ser la superior de las posibles. Es decir, que si la base provisional que se dé es superior a la que definitivamente dé lugar a la regularización, se mantendrá la superior. Y sin embargo, si la regularización diera lugar a una base de cotización superior, se va a pagar por la superior, ¿vale? Es decir, hay dos opciones: cotizar por la base provisional o por la definitiva. Y cuando no se haya pagado en periodo voluntario, se va a cotizar por la que sea de mayor cuantía. Tampoco los periodos con prestaciones, es decir, durante el tiempo en que una persona esté de baja por incapacidad temporal o disfrutando del descanso por cuidados menor, es decir, paternidad y maternidad, para que nos entendamos, o cualquier otra prestación del sistema, ¿vale? Eso no se va a regularizar.
lo que se obtenga y se cotice en esos periodos pasa también a definitivo. Y tampoco se van a regularizar los periodos que nos hayamos tenido que utilizar para el cálculo de la cuantía de esa prestación. Por ejemplo, pues, los periodos de incapacidad temporal, ¿vale? Pues nosotros utilizamos la base del mes anterior. Es decir, se hace por la cuantía que se toma, es la base del mes anterior al que te ha dado tu médico la baja. ¿Vale? Bueno, pues ese mes anterior tampoco se va a regularizar. La cuantía que tenía esa base de cotización es la que se va a quedar. Y por último, tampoco se va a regularizar los periodos en los cuales las personas, aquellos autónomos que no hayan hecho declaración de IRPF o que haciéndola dicen que no tienen ingresos, directamente van a cotizar por la base mínima del régimen general. Es decir, el salario mínimo interprofesional ha aumentado en un sexto. Esos no van a ser objeto de regularización. Y este es lo que os comentaba de los autónomos. Mirad, aquí ha habido bastante confusión, que la hemos creado la propia tesorería, eso lo digo. Al principio, el Real Decreto 504/2022, que es el que ha modificado todo el sistema, toda la normativa del reglamento de cotización y de afiliación, indicaba que los datos que tuviera que suministrar el autónomo y que vienen indicados en un artículo que es el 30 de ese reglamento de afiliación, tenían que ser entregados como muy tarde hasta el 31 de octubre. Y esa es la norma que cogió la tesorería y la que nos está comunicando continuamente. ¿Qué ocurre? Que ese Real Decreto que os digo 504 posteriormente se modifica y pone que únicamente habrá que entregar hasta el 31 de octubre lo que se indica en los puntos 1 al 8. Y justamente los rendimientos netos vienen en el punto 9. Con lo cual ya no existe la obligatoriedad, que sí que nosotros hemos estado diciendo que existía, de que los que ya sois autónomos al 31 de diciembre del 22 no tenéis por qué presentar los rendimientos netos, ¿vale? Pero sí que vais a ser objeto de, porque supongo que estáis aquí pues, casi todos en esa situación, sí que vais a ser objeto de regularización. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vosotros tenéis una base de cotización superior a la que os pudiera corresponder, no hace falta que digáis nada, porque cuando llegue el momento la regularización va a ser positiva para vosotros, ¿sí? Pero si prevéis que vais a tener unos rendimientos netos superiores a los que venís cotizando, entonces vais a tener que cambiar la base de cotización. Y ese cambio de base de cotización va unido a la comunicación de los rendimientos previstos. Vosotros sois los únicos que, como ya sois autónomos en la fecha que os digo de 31 de diciembre, que no se os obliga a cotizar por vuestros rendimientos netos siempre que sean máximos, ¿vale? Porque en ningún caso vais a poder cotizar por encima de lo que veníais cotizando. Pero sí, ¿por qué? Porque puede haber autónomos, oye, pues que han estado haciendo un esfuerzo a lo largo de su vida profesional de estar cotizando por encima de la base mínima o de lo que le pudiera corresponder por sus rendimientos, porque quiere tener un futuro pues, con unas prestaciones mejores, y claro, no sería justo que ahora de repente le dijéramos, pues todo tu esfuerzo pues se va a la porra, porque ahora ya los últimos años de tu vida, además vamos a cotizar por delante, ¿vale? Entonces, no, eso no se va a hacer. Vais a poder seguir cotizando por lo que veníais cotizando, siempre y cuando sea superior a lo que os correspondiera. Si lo que os corresponde es superior, evidentemente, pues se va a regularizar y tendréis que pagar por esa parte superior, ¿vale? Entonces, esto es lo que os quería comentar, porque veo que en otros momentos que hemos estado hablando con autónomos, que era un tema conflictivo, ¿vale? Entonces, no tenéis que presentar rendimientos netos si tenéis una base de cotización superior a los que esperáis, pero si no, sí que tendréis que cotizar, sí que tendréis que comunicarlo porque vais a tener que cambiar vuestra base de cotización, bueno, o no cambiarla, pero entonces el año que viene os tocará pagar una cuantía importante, ¿vale? Otra cosa que también varía, si os acordáis antes, cuando se cumplían 48 años, la posibilidad de aumentar
vuestra base de cotización de una manera significativa no estaba permitida. Y eso era pues para evitar que un autónomo que había cotizado toda su vida por el mínimo, de repente cuando llegaban los años que se tenían en cuenta para calcular la cuantía de la pensión de jubilación, aumentase sustancialmente esa cuantía. Entonces, eso estaba limitado. Bueno, pues ahora ya no. Da igual la edad que tengas, si tienes 27 como si tienes 57. Tú vas a cotizar por tus rendimientos netos. Entonces también desaparece esos 48 años que eran un poco como una barrera. En cuanto a la pluriactividad, que es también otra modificación de la ley. Antes, las personas que cotizaban, que estaban en una situación de pluriactividad, tenían la posibilidad de cotizar por una base de cotización realmente baja. Ahora ya no, ¿vale? Van a tener que cotizar por su cuantía de los ingresos que perciban como autónomos. Evidentemente no se tendrán en cuenta para nada los que puedan tener como trabajadores por cuenta ajena, sino que se va a tener simplemente se va a tener en cuenta la cuantía total de los rendimientos netos. Se mantiene la posibilidad de devolver el 50% de la diferencia de su exceso de aportación, tal y como era hasta ahora, y también se mantiene la posibilidad de que opte o no por cubrir la incapacidad temporal si ya la tuviese cubierta, lógicamente, por su empresa como trabajador por cuenta ajena. Entonces, eso se mantiene, pero lo que ya no se mantiene es la reducción de la base de cotización, que sabéis que podía cotizar con una base de cotización del 50%, no, ya no. ¿Vale? Ahora ya tiene que cotizar por sus rendimientos netos esperados. Y para poder ajustar esos rendimientos netos esperados a lo largo del año, y como esto no es como si estás en una empresa y tienes un salario en enero y ese salario posiblemente va a ser idéntico en diciembre, ¿vale? O en el caso nuestro, pues en un autónomo, oye, pues no es así. Pues hay unos meses que les va el negocio fenomenal, otros meses puede tener un parón, al siguiente se multiplica por 4, en fin, eso es así. Vosotros lo sabéis mejor que nadie. Entonces, la idea es que cada 2 meses podáis cambiar la base de cotización, aumentarla o disminuirla en función de lo que esperáis. Los efectos, como veis, o sea, lo que se hace entre enero y febrero, va a entrar el 1 de marzo, entra a efectos. Lo que se cambia entre el 1 de marzo y el 30 de abril va a tener efectos 1 de mayo y así sucesivamente. Importante a tener en cuenta todos los que os dedicáis a hacer un trabajo para terceros en este sentido, ¿vale? Que los cambios que hagáis a partir del 1 de noviembre son cambios que van a afectar ya para el año siguiente. Esto es, lo que hagáis desde el 1 de noviembre va a entrar en efectos a 1 de enero. Por lo tanto, eso hay que tener cuidado. Si estáis preveyendo que pueda desviarse la base de cotización final bastante, ajustar ya desde en el periodo de septiembre, ¿vale? En septiembre y octubre, para que os entre en esos últimos meses del año, porque si no, no van a entrar. Vale. Una vez que finaliza el año, lo que va a hacer la tesorería es regularizar esas bases de cotización que vosotros habéis indicado que vais a tener, con la que realmente la agencia tributaria diga que, bueno, en este caso la Hacienda Foral, nos diga que habéis tenido. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, pues las administraciones tributarias van a informar a la Tesorería General de la Seguridad Social de los rendimientos netos de los trabajadores autónomos. Nosotros lo que vamos a hacer es descontar de esos ingresos esos porcentajes que os he dicho del 7% o del 3%, eso lo vamos a hacer nosotros, ¿vale? Lo descontamos nosotros, tenerlo en cuenta para la hora de determinar los rendimientos netos. No lo descontéis vosotros, lo descontaremos nosotros, ¿vale? Y después vamos a comparar qué es lo que da la base real de cotización con los rendimientos netos del año, que los vamos a dividir por 12, y la que vosotros habéis dicho, y a partir de ahí, pues se va a reclamar o a devolver las cuantías. Si vosotros dierais, que eso es importante, o sea, ¿qué puede ocurrir aquí? Pues puede ocurrir
que vosotros hayáis estado cotizando por una base de cotización de 1.000 euros, por ejemplo, ¿vale? Y que vuestros ingresos estén en el tramo, me da igual, 2, que puede ser de 960 a 1.500. Perfecto, base de cotización en vuestro tramo, con lo cual no se regulariza, esto queda igual, ¿sí? Es decir, que mientras lo que estáis cotizando esté dentro de la base de cotización, de la horquilla de la base de cotización de vuestro tramo de rendimientos netos, no se regulariza. Esas bases provisionales pasan a ser definitivas. Puede ocurrir que, por el contrario, vosotros hayáis estado cotizando por encima de lo que os corresponde. Vosotros habéis estado cotizando por 1.000 y os correspondía cotizar por menos, ¿vale? Esa diferencia también se os va a abonar. Cuando no esté en la horquilla, por poner un ejemplo, vamos a suponer que estéis cotizando por 1.600, para ponerme en el tramo 3, pero tendríais que estar cotizando en el tramo 2. Bueno, pues la diferencia en esa cuantía se os va a devolver. Pero al revés, si habéis estado cotizando por una cuantía que tuviera que estar en un tramo superior, pues vais a tener que abonar las diferencias. Serían las 3 opciones que tenemos, ¿vale? Que no se regularice, que se regularice en devolución por parte de la tesorería a vosotros, o que se regularice pidiéndoos a vosotros que ingreséis las diferencias, ¿sí? Bien, como ya os he comentado antes, estas situaciones, altas fuera de plazo, altas de oficio, no se van a regularizar. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer que bueno, una persona que ha estado enero y febrero porque ha pedido una alta fuera de plazo, entonces enero y febrero han estado cotizando por esos 950 que os decía antes, ¿vale? La regularización se va a hacer a partir de marzo. Entonces, únicamente se tendrán en cuenta los ingresos que hubieran, o sea, los rendimientos netos correspondientes a 10 meses, no a 12, a 10 proporcionalmente, y ahí es donde se va a regularizar. Es decir, que todos los periodos no regularizables, esos no se tienen en cuenta ni para una cosa ni para la otra. Eso se va a quedar así en definitiva. Y el proceso recorrido más o menos, que es largo, porque estamos ahora en el año 1, ¿vale? Vosotros decidís la base de cotización provisional y sobre esta estáis cotizando. En el año 2, porque claro, presentáis vuestra declaración de la renta y Hacienda Foral nos transmite los rendimientos netos. Esto estamos hablando de que seguro que no va a ser antes de septiembre del año que viene. Y ahí nosotros cruzamos datos, en el fondo esto va a ser un proceso, como podéis entender, informático que se realizará en Madrid y que nos dirán. Y entonces, si os tuviéramos que devolver, se os va a comunicar. Se os va a comunicar y se os va a decir, usted tiene derecho a una devolución de tanto. Vale. Y si tenéis que pagarnos, se os va a comunicar, señor, usted nos debe tanto. Vale. Cuando nos debáis, el ingreso se tendrá que hacer de una sola vez y hasta el último día del mes siguiente al que se os haya comunicado, notificado esta diferencia. ¿Sí? Al revés, si os tenemos que devolver, ya sabéis, cada cual somos más laxos con nosotros mismos que con vosotros, y entonces hay hasta el 30 de abril del año siguiente, con lo cual estamos hablando de que las bases de cotización del 2023 pueden acabar ya finiquitadas en el 2025, ¿vale? O sea que eso es pues bastante tiempo, pero bueno, es así la norma y así es como hay que hacer, ¿vale? Otra cosa, si vosotros no queréis que se os devuelva porque queréis mantener, pongo el ejemplo o sea, los autónomos que ya lo fuerais en diciembre, que es lo que os he comentado antes, de que vais a poder cotizar por lo que vosotros venís haciéndolo, si queréis, aunque sea superior a lo que debierais pagar. ¿Cómo se hace este proceso? ¿Vale? Nosotros os vamos a notificar. Mire, usted le tenemos que devolver tanto dinero. ¿Vale? Para que eso no se haga, para que vuestra base de cotización siga siendo la que teníais, tenéis que renunciar de manera expresa a esta devolución. Es decir, nosotros no lo hacemos de oficio. Cuando nosotros veamos que os tenemos que devolver, os lo comunicamos. Y solo si vosotros nos decís, no me devuelvas, en ese caso no se devuelve y vuestra base de cotización sigue siendo
la que teníais al 31 de diciembre del 22, ¿vale? ¿Queda claro? Y lo tenéis que hacer en el periodo que va desde que os lo notificamos hasta el último día del mes siguiente, natural, ¿vale? Atención a los plazos, porque esto es así, y si no, os podéis encontrar con que no tenéis posibilidades luego de recuperar esa base de cotización y que por tanto se os va a perder el año, ¿eh? Y luego además se os va a quedar así, ¿vale? Insisto que no podéis cotizar por encima de lo que ya veníais cotizando, ¿eh? Si no os corresponde. Si os corresponde, sí, claro, pero si no os corresponde cotizar por encima de lo que veníais cotizando, no podéis subir. Pero sí podéis mantener esa base de cotización del 2022. No sé si estoy siendo clara o no, pero si no, luego me lo decís, ¿eh? Porque es importante que esto lo tengáis vosotros claro, ¿vale? Bueno, y ya vamos a pasar a ver los beneficios que puede haber a esa cotización, que son dos, fundamentalmente como novedad, la nueva tarifa plana, que cambia un poquito, y el cuidado de menor afectado por enfermedad grave. Con respecto a la nueva tarifa plana, el autónomo tiene un nuevo autónomo o que lleve 2 años como mínimo sin serlo, tendrá derecho a disfrutar de un periodo de 12 meses de tarifa plana, ampliable a 24 meses si cumple con una serie de condiciones, ¿vale? Esta tarifa plana la pueden disfrutar todos los autónomos y los autónomos pertenecientes al régimen del mar, grupo 1. La cuota es la que marca los presupuestos generales del Estado, que ahora veremos cuál es, y se pierde el derecho a la tarifa plana cuando el autónomo se da de baja. Y desde luego se puede renunciar a la misma, de manera expresa. En cualquier momento podéis renunciar a esta tarifa plana. Los 12 primeros meses, ¿qué se exige? Pues se exige que el autónomo sea nuevo, de nueva alta, o que lleve al menos 2 años sin ser dado de alta. Hay que pedirlo de manera expresa, es decir, cuando se le dé de alta al autónomo tiene que indicar que quiere la tarifa plana, si no de oficio no se le da, ¿vale? Y además, como os he dicho antes, es un periodo que no se regulariza, ¿eh? La tarifa plana iría con la base mínima de cotización, 950,58 € o el 80% si fuera superior la base de cotización elegida. Eso ya a voluntad. En los 12 siguientes meses, para tener derecho a la tarifa plana, se le exige al autónomo que sus ingresos o rendimientos netos estén por debajo del salario mínimo interprofesional. Si eso se cumple, no hay ningún problema, ¿vale? Y también hay que pedirlo de manera expresa antes de que finalice el periodo primero. Es decir, que antes no dejar pasar el tiempo porque entonces ya será tarde, ¿eh? Aquí se está produciendo o se ha producido una situación un tanto, bueno, vamos a ver. Yo es un consejo que os doy. Cuando deis de alta o os deis de alta como autónomos y queréis disfrutar de la tarifa plana, no le deis a la actualización automática de la base de cotización. ¿Por qué? Porque esto es lo que ha pasado ahora a muchas personas y claro, como la base de cotización ha aumentado, pues eso, cuidado. Resulta que, claro, para tener derecho a la tarifa plana de mínima, lo que venía siendo 60 €, la base de cotización tenía que ser la mínima. Es decir, los 960 de antes, que ahora son 950, hablo en números redondos, ¿vale? Claro, quien tenía puesto actualización automática, ¿qué le ha pasado el 1 de enero? Que se le ha aplicado el IPC, un 8,5%, un 8,6%. Claro, esa tarifa plana ha pasado a 1043 o algo así. Ya no es la tarifa mínima, con lo cual la bonificación ya es del 80% del exceso de esa tarifa mínima. Con lo cual han pasado de pagar 60 a pagar 95, porque además con el IMS, o sea, pues ya han pasado a pagar 97, me parece que han estado pagando. Claro, se han dado un susto de muerte, pero ha sido por ese problema. Si no tuvieran eso, hubieran seguido teniendo derecho a sus 60 €, porque las personas que tuviesen tarifa plana y todavía, vamos a decir que ahora estuvieran en derecho de la misma, del disfrute de la misma, no se va a modificar. Es decir, que es una persona el año pasado tiene una tarifa plana que le vence, por decir, en junio de este año,
hasta junio de este año va a seguir pagando sus 60 euros o lo que viniera a pagar. ¿Vale? A esa persona no se le obliga a cambiarse la nueva tarifa plana, pero las nuevas tarifas planas ya sí que van a ser para todos. ¿Vale? Luego, además, decir que si la persona tiene una discapacidad igual o superior al 33% o es víctima de violencia, ya sea de género o terrorista, además de esos 24 meses va a tener derecho a 36 meses más. Entonces, ya aumenta mucho. Entonces, por favor, tener cuidado con esto que os he comentado, porque estoy segura que las personas que tenéis asesorías y que lleváis a otras personas autónomas, seguro que a algunos os habrá pasado esto que os he dicho. Que su base de cotización, o sea, su cuota de cotización ha pasado de 60 a 97. Pero es por esto que os estoy diciendo. Entonces, cambiarle la base de cotización a la mínima, porque tiene reconocida la tarifa plana, ¿vale? Enero y febrero ya no tiene solución, ya tienen que cotizar como han cotizado, pero a partir, con efecto 1 de marzo, si se la cambiáis de aquí al 28, pues va a poder otra vez disfrutar de sus 60 euros, ¿vale? Enero y febrero ya no, que os lo digo porque está dando también eso lugar a conflictos o a errores. Enero y febrero ya se puso actualización automática, el sistema actualizado y se ha cobrado tal y como se nos indicó que se cobrase por parte del autónomo, ¿vale? Entonces, ahora ya sí que lo podéis cambiar. Bueno, esto en el fondo no dice nada distinto de lo que ya hemos estado comentando. Entonces, bueno, la tarifa plana se la pueden aplicar todos los trabajadores autónomos, sean bonos societarios, ¿vale? Y los autónomos del mar del grupo 1. No pueden aplicarse la tarifa plana ni las personas consagradas a la Iglesia Católica, ni los del régimen especial del mar, grupos de cotización 2 y 3, ni tampoco los familiares colaboradores de autónomos societarios, ¿vale? Esos tienen sus beneficios, que son los que había, y por lo tanto no van a poder aplicarse la tarifa plana. Bueno, eso no es distinto. Luego, la cuota, ¿vale? Este año, para el año 23, 24 y 25, los presupuestos generales del Estado marcan una cuota de cotización de 80 euros, ¿vale? Tanto para el primer periodo como para el segundo periodo, siempre que los ingresos sean inferiores al salario mínimo interprofesional. En el caso de estas personas que os he dicho que pueden disfrutar de un periodo prolongado de 36 meses más, pues esos 36 meses más lo que van a tener es una cuota de 160 euros, ¿vale? No se va durante este periodo, como ya venía ocurriendo, no se cotiza ni por formación profesional ni por cese de actividad. Lógicamente, tampoco van a tener derecho, por tanto, a la misma. Pero insisto que esto es una tarifa voluntaria. El trabajador no tiene la obligación de cogerla. Quiero decirte que si esa persona dice, oye, no, que yo quiero poder cotizar por cese de actividad para que se me garantice después un derecho, pues lo puede hacer, pero entonces no tendrá tarifa plana. En cuanto al segundo periodo, es también interesante, este periodo sí que no se va a regular, es decir, se va a cruzar los datos de Hacienda, ¿vale? Y si esta persona efectivamente tiene unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, pues ahí se queda, 80 euros, tarifa plana. Pero si tiene un plazo superior, si tiene una cuantía superior, unos rendimientos netos superiores, se va a regularizar este segundo periodo. Es decir, la tarifa plana desaparecería, se regulariza y le quedará la base de cotización definitiva que le corresponda por rendimientos netos. Luego también puede ocurrir que, por ejemplo, el segundo periodo coja dos años distintos. Hemos dicho que la regularización es de años naturales. Entonces, vamos a suponer que un segundo periodo va, me da igual, de agosto a agosto, ¿vale? Es decir, que coge 7 meses de un año, y 6 meses de un año y otros 6 meses de otro año. Entonces, por ejemplo, si durante el primer año
sus ingresos son inferiores al salario mínimo interprofesional, eso no se regulariza, pero si en el segundo plazo sí que son superiores, se regularizarán esos 6 meses. Y al revés, los primeros, es decir, la regularización puede dar lugar, en este caso de tarifa plana, a que no se regularice, que se quede la tarifa plana, a que se regularice uno de los dos periodos o a que se regularicen los dos, cuando haya 2 años naturales distintos. Es decir, siempre que haya ingresos por debajo del salario mínimo profesional, no se toca. La base es de 80 euros. Si aumenta, se regulariza y, por lo tanto, lo que corresponde. En cuanto a beneficios de autónomo, de cuidado de menor, las personas que estén durante este periodo de excedencia por cuidados o reducción de jornada por cuidados de hijo con cáncer u otra enfermedad grave, que es una prestación del sistema de la Seguridad Social, va a tener derecho a una bonificación del 70% de la cuota por contingencias comunes, excluida la parte correspondiente a la incapacidad temporal. ¿Vale? Entonces, se puede beneficiar mientras esté disfrutando de esa reducción de jornada. Se va a calcular tomando la base media de los últimos 12 meses en las que hubiera estado trabajando de manera continuada y, si no, de los meses en los que haya estado trabajando, y no se va a ver afectado por el importe bonificado. ¿Vale? Una vez la regularización, esto no se va a regularizar y se va a quedar con independencia de los rendimientos netos igual, porque es, como os digo, una prestación. ¿Vale? Y después hay una serie de beneficios que tienen pequeñas modificaciones. ¿Vale? Pequeñas modificaciones. Tenemos, bueno, que se producen trabajadores de Ceuta y Melilla, no vamos a entrar porque no me parece que nos afecte a nosotros, ¿vale? Sí, las altas de familiares colaboradores, también los familiares del titular de una explotación agraria, la conciliación entre la vida profesional y familiar, el descanso por nacimiento y cuidado del menor o la reincorporación al trabajo. Vale. Cuando estemos hablando de reincorporación al trabajo, se aplica la bonificación del 80% sobre la cuota de cotización por contingencias comunes, que excluirá la correspondiente a la incapacidad temporal, ¿vale? Y se puede disfrutar de 12 meses más 24 más, ¿vale? Es decir, se aumenta, se prolonga el periodo durante el cual se puede disfrutar. En el caso del descanso por nacimiento y cuidado del menor, este es maternidad y paternidad, ¿vale? La bonificación es del 100% de las cuotas de cotización por contingencias comunes, excluida la parte de incapacidad temporal, y se va a poder disfrutar por un periodo inferior a un mes. Sabéis que ahora se puede disfrutar de esta prestación por semanas y, por lo tanto, también por semanas se va a poder pedir esta bonificación, ¿vale? En cuanto a la conciliación entre la vida familiar y la profesional, también se va a aplicar sobre la cuota de contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, y va a ser, y antes la diferencia está en el tipo de aplicación, en el tipo que se va a aplicar, ¿vale? Antes era el mínimo y ahora es el que corresponda. Luego también tenemos familiares colaboradores, ¿vale? Que estamos... se va a cotizar, se mantienen los porcentajes del 50% también los primeros 18 meses y del 25% los 6 siguientes, y se va a bonificar sobre la cuota de cotización de contingencias comunes, ¿vale? De la base de cotización que tenga la persona. Antes era siempre por la base mínima de cotización. Luego también el familiar del titular de una explotación agraria, se aumenta el porcentaje de bonificación del 30 al 40%, ¿vale? Y bueno, pues a trabajadores de Ceuta y Melilla no nos interesa. Y la base de cotización va a ser la del tramo, la base de cotización sobre la que calculan los importes va a ser este. Bien. Y por lo tanto, y en resumen, termino diciendo que a partir del 2020, bueno, en el 2022 la base de cotización se cotizaba por la base de cotización elegida por el trabajador, ahora van a ser por los rendimientos netos del mismo, ¿vale? Antes había 4 posibilidades de cambiar a lo largo del año, ahora van a ser 6 los posibles cambios. Hay que aportar más datos, ¿vale? Cuando tú das de alta a un trabajador, ahora hace falta que se aporte las diferentes actividades que tenga el trabajador,
me da igual. El otro día me decía una cosa, es que yo llevo el campo, pero además tengo un taxi, pero además pues todo, tienes que comunicar todo, ¿vale? Y además hay que comunicar los rendimientos netos esperados, que ya sí que a veces no es fácil, pero tenéis que hacerlo y bueno, conforme vaya pasando el año podéis ir viendo qué es lo que os puede hacer falta cambiar, ¿vale? Y bueno, nada más, me ha ajustado bien al tiempo y muchísimas gracias y espero haber podido aportaros algo de claridad en este tema que entiendo que para nosotros tampoco os creáis. Nosotros también nos llegó un Real Decreto que nos lo hemos tenido que estudiar y que bueno, a veces tampoco tenemos las cosas tan claras y vemos que se va cambiando. Yo quería, antes de pasar al turno de preguntas que voy a intentar contestar, lo que no sepa, no pasa nada, os lo digo, yo me lo llevo y luego lo consulto con Madrid y lo vamos y os contestaré después. Yo le daré a Blanca la información y ella os la hará llegar. Pero quiero que sepáis que dentro de la página web de la Seguridad Social y que el enlace es ser-mediosocial.es, ¿vale? Ahí, en la parte de arriba hay una pestañita, no es mi pestañita, hay una cosa que pone... Vale, dejo de compartir, perdonad. Deja. Pero, ¿y por qué no me deja dejar? ¿Dónde tengo que dejar? Aceptar. Vale, ya está. Vale, entonces, en la página web que os decía de la Seguridad Social, en la parte de arriba derecha hay una cosa que pone consultas. Vale, entréis ahí y ahí vais viendo que hay varias opciones. Una de ellas es nuevo sistema de cotización para autónomos 2023. Y ahí hay un montón de preguntas, las más habituales, las que nos están llegando continuamente por parte de los autónomos y que se les está dando respuesta. Hay muchas, Entonces, entrar ahí porque muchas dudas de las que a lo mejor tenéis, seguro que se os pueden solucionar. O sea, la forma es muy sencilla, es una pregunta y la respuesta. Y tenéis muchas, tanto de la base de cotización provisional como de la regularización, ¿vale? Os invito a entrar. Además, también existe la posibilidad de que nos hagáis llegar en la Tesorería General de la Seguridad Social. Se ha creado un grupo en Madrid de expertos en esta materia, porque insisto que no somos expertos casi nadie en esto todavía, ¿vale? Y entonces nos permiten trasladarles preguntas siempre que no estén en esto, que no sé si lo veis o no lo veis, pero a ver, así. Ahí, ¿veis? Son las preguntas, este sería un ejemplo, ¿no? Una pregunta, su respuesta, ¿sí? Y hay pues, un montón de otras, ¿vale? Bien, siempre que no esté aquí, primero, antes de hacer la pregunta, mirar que no esté aquí, porque si está aquí es que ni nos contestan, pero no nos contestan, quiero decirte que nos ignoran, ¿vale? Pero nosotros tenemos un canal de comunicación con esta gente. Esta gente le podemos preguntar y ellos nos responden. Lo que pasa es que nosotros no podemos estar con un correo abierto. Entonces, Blanca ya os dirá cómo lo va ella a gestionar, pero a través de la CEN nos podéis hacer llegar preguntas a un correo electrónico, ¿vale? Y nosotros los trasladaremos a Madrid y Madrid nos contestará. Y nosotros a vosotros. Ya sé que no es muy rápido ni muy a lo mejor tal, pero es el que hay, porque somos, imaginaos en España, la de gente que hay, que si le bombardeamos todo el mundo a preguntas, pues es una locura. Entonces a nosotros, de hecho, ni yo puedo escribir a ese correo. Solamente hay una persona en Pamplona que tiene permiso para escribir a ese correo. Todo lo que venga de otra persona es que ni se contesta. Entonces, os lo digo pues para que sepáis que existe esta forma también, esta posibilidad, pero que no es una posibilidad, diríamos, muy abierta ni muy cómoda a lo mejor para vosotros. Pero bueno, Blanca ya os dirá cómo ella considera que se va a hacer. Y yo ya paso la palabra a Blanca para que ella ya reúne. Muy bien, María, pues nada, muchísimas gracias por tu exposición y vamos a pasar al turno de preguntas a ver si por lo menos podemos solucionar las que aquí nos presentan, ¿no? La primera, por ejemplo, es de un trabajador que dice que está en pluriactividad, entonces que en el régimen general de la Seguridad Social tiene una cotización máxima
y que en el RETA sí podría cotizar únicamente por la cotización mínima, en ese caso. Bueno, depende. Es decir, si esta persona, sus rendimientos netos como autónomo están dentro de la tabla en el nivel más bajo, pues podrá cotizar por el mínimo. Pero si no, se le va a regularizar. Quiero decirte que si sus rendimientos como autónomo son altos, puedes cotizar por la base mínima de cotización. Puedes cotizar, porque tú eso lo eliges, pero luego se va a regularizar. Y como te dé una regularización mucho más alta, eso ya es una opción, porque vas a tener que pagar por lo que tienes que pagar. Se te podrá descontar tu 50% del exceso, lo de siempre. Pero puedes cotizar por lo que tú quieras. Otra cosa es cuando el año que viene se crucen tus rendimientos netos con tu cotización, si da para más o para menos. Eso. Otra pregunta que, bueno, se han repetido varias en este sentido, son autónomos que ejercen la profesión individualmente y además son socios societarios, entonces tendrían esa doble cotización. A la hora de aplicar el descuento, preguntan qué tipo de descuento se les aplicaría, si el 3 o el 7%. Mira, eso lo voy a preguntar. Creo que el 3%, pero lo voy a consultar porque yo creo que en el momento en que seas societario, ya automáticamente pasas a estar en ese nivel. No he comentado, perdonar, que para que una persona se considere autónomo societario tiene que estar 90 días al año como tal. Entonces, una persona puede darse de alta, aunque sea societario, con la base mínima de cotización, no con esos 1.000 euros que hemos dicho, sino con la base mínima de cotización, y el sistema automáticamente y de oficio, en el momento en que pase 90 días, va a pasarle a 1.000. Quiero decirte que si, por ejemplo, empiezas una prueba, no sé, no sabes, durante 90 días vas a poder estar con una base de cotización de 950, pero en el momento en que lleves 90 días el sistema lo detecta y pasa a 1.000. Y yo creo que en el momento en que eres societario se te descuenta el 3, porque son todos los rendimientos que tengas. Creo que el 3. No obstante, voy a... Blanca, si no te importa esa pregunta, me la pasas, porque lo voy a confirmar. Yo creo que es el 3, pero voy a confirmar. Muy bien. Y también preguntan, esta misma persona pregunta, ¿y si es la sociedad? A ver si es la sociedad la que se responsabiliza de hacer esa cotización, si tiene que hacerlo por todo o por parte. Si quien cotiza es o sea, es decir, tú eres autónomo societario por un lado y por otro lado persona física. Bueno, es que al final quien cotice da igual, al final se va a regularizar. Ah, bueno, ¿quién va a pagar? Claro. Mira, esa pregunta me la voy a llevar. No lo sé. Bueno, no lo sé. Pues nos la apuntamos, María. Sí. Eso corre de mi cuenta responderte, porque ahora mismo me has pillado ahí. No lo sé. Y prefiero no decirte nada para igual no te digo lo correcto. Muy bien, pues pasamos a la siguiente. Me preguntan, autónomos que ya están dados de alta a 31 de diciembre del 22, la posibilidad de mantener bases superiores a los ingresos reales si tan solo es para el 2023 o si se podrán mantener en años sucesivos. Vale, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué te digo eso? Porque realmente no está escrito. O sea, la norma no lo escribe. Entonces, pensamos que se va a mantener en el tiempo. Pensamos, pero no te lo puedo garantizar porque la norma no lo pone. Y entonces, de hecho, a nosotros, cuando la tesorería nos formó en este tema, es algo que dijo que no tenía la garantía, porque esto no depende de nosotros, evidentemente, depende del gobierno, ¿vale? Entonces, que aunque parece ser que la idea es que se mantenga en el tiempo, porque si no, no tenía sentido ninguno lo que estamos diciendo, pero no te puedo decir, o sea, no está escrito, la norma no lo dice, ¿vale? Con lo cual, no, garantía, luego no quiero que digas, María, que se podía ir, luego no sé qué. Bueno, no está escrito, la norma no lo indica. Entonces pensamos, la tesorería piensa que se va a mantener en el tiempo, pero yo no te lo puedo garantizar porque va a depender del gobierno y de las leyes de los presupuestos generales del Estado, por donde salgan, porque la norma no lo dice. Vale, la siguiente pregunta diría que
Si se ha cotizado en un tramo superior al que le corresponde, ¿la devolución por parte de la Seguridad Social es de oficio o la tienes que solicitar? No, la devolución es de oficio, salvo que renunciéis, que entonces tenéis que renunciar de manera expresa, porque si no, os lo vamos a devolver de oficio, ¿vale? Es decir, si a ti te llega una notificación en la que te dice, le vamos a devolver, me da igual, 1.000 euros, ¿vale? O bien tú nos dices, no me los devolváis y que se quede en mi base de cotización, siempre que no sea superior a la que tenías, lo de siempre que hemos dicho, ¿vale? O si no, te lo vamos a devolver de oficio. Sí, no hay que pedirlo. Vale. Luego os ponen un caso concreto. En el caso de microcooperativas, a la hora de regularizar, ¿es la microcooperativa la que paga o la que cobra la regularización? A ver, yo no sé. En principio, quien pague la cotización es la que va a regularizar. O sea, si la cotización la está pagando la cooperativa, pues entiendo que se le devolverá a la cooperativa. Y si la cotización la ha estado pagando la cooperativa y tiene que pagar, pues lo tendrá que pagar la cooperativa. Entiendo. Aunque lo cierto es que nosotros lo que vamos a cruzar es autónomos. Es decir, no vamos, pero ¿entiendes? O sea, es decir, nosotros no vamos a cotizar, no vamos a cruzar a la microcooperativa, vamos a cruzar a los autónomos que conforman esa microcooperativa, ¿vale? Pero entiendo que si vosotros tenéis un acuerdo en que quien paga, porque además cuando paga la cooperativa las cotizaciones tenéis que notificarlo y tenéis además que mandar un impreso diciendo que la cuota de cotización de esta persona va a ser pagada por esta otra base de cotización. O sea, eso lo tenéis que indicar. Entonces, entiendo que será también la microcooperativa quien reciba o pague. Muy bien, perfecto. Hay varias sobre este tema, sobre el tema de la regularización. Claro. Comentan aquí que si se ha cotizado además y se puede renunciar a la devolución del exceso, ¿se puede mantener la base? Claro, o sea, es decir, en teoría, lo que pueden hacer los autónomos, lo que podéis hacer los autónomos, que ya lo erais al 1 de enero, es mantener vuestra base de cotización. Eso es lo que podéis hacer, mantener, no aumentar, o sea, lo que os corresponde. ¿Vale? O sea, si tenéis una base de cotización, que me lo voy a volver a inventar, de 2.000 euros y os corresponde pagar 2.500, eso no se puede mantener. Tenéis que regularizar y pagar 2.500. Pero si tuvierais que pagar 1.800, podéis mantener los 2.000. La base de cotización es lo que tenéis que mantener, ¿vale? Y entonces se convierte en definitiva, porque no se os devuelve, porque habéis dicho que no queréis que se os devuelva y entonces mantenéis la base de cotización. Y al año siguiente, en principio, vais a volver a mantener esa base de cotización. O sea, lo que queráis modificarla, que siempre tenéis la posibilidad de hacerlo a la baja o al alza, si os corresponde. No sé si he respondido. Sí, y aquí preguntan si a partir de 2024 se va a poder mantener la base del 22. Es lo que os he dicho antes, es lo mismo que ha preguntado otro compañero. Pienso que sí, pero es un pensamiento. O sea, yo eso no lo puedo garantizar porque, como os digo, la norma no lo pone. No lo pone. O sea, esto es un criterio, ¿vale?, de la tesorería. Entonces yo entiendo que como tal se va a mantener. Yo creo que sí, pero tenemos que esperar a que nos lo digan. Si supiéramos eso antes de, os lo comentaríamos. Pero en principio yo creo que se mantendrá, porque es que es un poco absurdo que lo mantengáis también este año. O sea, para mantener un año, para que no lo mantengáis al siguiente, no le veo el punto. Entonces yo creo que se mantendrá, pero... Vale. Aquí hay una pregunta un poco específica. Habla de que en el caso de los cuidadores que tienen un convenio en el que se cotiza el salario mínimo y además son autónomos a media jornada, con unos ingresos inferiores a los indicados en la tabla reducida. Ya, pero no hay ingresos inferiores a la tabla reducida, porque el primer nivel de la tabla reducida es de menos de 670. O sea, ahí estarían. Bueno. Es que habla eso. O sea, porque la tabla, si la tenéis, no sé si vosotros la tendréis delante, pero yo sí que la tengo aquí. Entonces, la tabla, el tramo primero, son para rendimientos netos inferiores a 670 euros. Entonces, claro, ahí entra todo el mundo. Muy bien, aquí habla en relación con los autónomos con tarifa plana de 60 euros a los que se les ha revalorizado automáticamente la base. Si optan nuevamente por la base mínima, ¿cuál hay que marcar? ¿La de 950
O... 950, marcar 950, porque ya no hay 960. Esa base mínima ha desaparecido. Ahora la base mínima de cotización es 950. Entonces, marcar esa. A nosotros nos han dicho, porque esto es un tema que saltó, o sea, el 1 de febrero, claro, la base mínima, en Madrid nos dijeron que pasaréis a la mínima y la mínima es 950 y que en teoría si la persona tiene reconocida la tarifa plana, pues pasará a cotizar otra vez 60. De eso hay que hacer un seguimiento, nosotros también. Queremos hacer un seguimiento estrecho porque eso es lo que se nos ha comunicado desde Madrid, pero queremos comprobar que es cierto. Queremos comprobar que efectivamente esa persona cuando baja a 950 vuelve otra vez a sus 60 euros, que es lo que tendría que ser. Vale, aquí habla la cotización de una persona que cotiza en régimen general y que además realiza actividades por cuenta propia, pero con unos ingresos muy reducidos, si tiene la obligación de ingresar la cuota mínima, aunque ésta pueda ser superior a los rendimientos netos que tenga. Pues sí, esto no hay, o sea, el hecho de tener ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional, ¿vale? Que antes, pues ahora no te hace, o sea, no está exento de cotizar por eso. Tienes que cotizar por la mínima, pero tienes que cotizar, y la mínima son 750 euros. Ya quedan poquitas, parece que está bastante claro todo. Vale. A ver, en la regularización de los resultados netos del año anterior, que hay un incremento del mismo, ¿se debe regularizar también la cuota con los atrasos? No entiendo. A ver. Habla regularización de los resultados netos del año anterior, sí. Incrementando el mismo, entiendo que el resultado neto. Sí. ¿Se debe regularizar la cuota con atrasos? A ver, es que, vamos a ver, cuando regularicemos, si por ejemplo vosotros habéis cotizado por debajo de la cuota que os correspondiera, se va a regularizar y la regularización es para todo el año la misma. Una vez que se regularice, aunque vosotros hayáis estado cotizando, me da igual, ahora 1000, después 1200, después 900, no importa. Luego la cuota que se va a regularizar va a ser fija para todo el año. Entonces, si por ejemplo nosotros os tenemos que devolver dinero, ¿vale? Porque imaginaros que hubierais tenido que estar en el tramo, voy a poner 3, ¿vale? Y os tenemos que devolver dinero, ¿vale? Vuestra cuota máxima de ese tramo es de 1.700. Eso es lo que se va a regularizar todo el año. Si al revés lo que se regulariza es lo que tenéis que devolver, se va a regularizar por el límite inferior, para que tengáis que pagar menos. ¿Sí? Es decir, nosotros os vamos a devolver por el máximo, que vuestra base de cotización sea la máxima que pudierais tener en ese tramo, y si os tenemos que reclamar, os vamos a reclamar por la base de cotización mínima de ese tramo. ¿Sí? Pero esa base de cotización va a ser para todo el año, con independencia de lo que hayáis cotizado. Es decir, que en vuestro fichero de cotización se os va a quedar esa base definitivamente regulada todo el año. No sé si te estoy respondiendo o no, porque no sé si estoy entendido muy bien la pregunta. Bien, en el caso de autónomos societarios, preguntan por aquí de nuevo, ¿quién debe de comunicar, el autónomo o la sociedad? ¿Que debe de comunicar el qué? Entiendo que será... ¿Que es societario? Eso es. A ver, cuando tú solicitas tu alta, tienes que comunicar que eres socio. Y si comunicas que eres socio, pues automáticamente se te tiene como tal. Y como hay que marcar todas las actividades, tendréis que marcar, pues, socio de tal cooperativa o socio de tal sociedad o tal. Y entonces, bueno, pues eso ya es lo que tenéis que decir vosotros cuando deis el alta. Vosotros o la sociedad si es la que pide el alta. Pero bueno, quien pide el alta tiene que comunicarlo. Aquí hablan del familiar de un socio de una sociedad limitada unipersonal que tiene que cotizar. ¿Cuál sería la base? ¿Los ingresos que tiene, o sea, la nómina o la base mínima? ¿Por qué tendría que cotizar? Si ese familiar, me hablas de nómina, quieres decirme que está como trabajador por cuenta ajena, es que no... O sea, si es trabajador por cuenta ajena, es que no estamos hablando de él, ¿vale? Y si es autónomo colaborador, ¿vale? En ese caso va a tener que cotizar como mínimo por 1.000 euros a partir de 90 días de alta
y por sus ingresos. Es que no hay diferencia, por sus ingresos. Aquí me piden que a ver si podrías repetir de nuevo la web y el apartado donde encontrar las consultas y claro. respuestas. A ver, la web es SEG de seguridad, SEG, S de Sevilla, E de España, G de Granada, _medio social.es. ¿Sí? SEG-medio social.es. Y ahí, en la parte alta derecha, si no me equivoco, ¿vale? Hay una cosa que pone consultas. Me parece que pone una lupita y al lado consultas y al lado no sé qué. Bien, consultas. Y ahí picáis y os sale directamente todo un temario de consultas de diferentes cosas de la seguridad social. Y como a mitad de lista o así, está una que es la que tengo yo aquí, que pone Nuevo Sistema de Cotización para Autónomos 2023. Y ahí podéis tener y podéis sacar todas las preguntas y respuestas. ser-mediosocial.es y ahí ir a consultas. Inicio consultas. Eso es. Y ahí ya os salgo. Otra pregunta de una persona. Cotizo en un convenio especial y además en el RETA. Con este sistema, entre ambos, superaré la base máxima. ¿Puedo modificar la base del convenio especial? Sí. Sí, los convenios especiales son una base de cotización que tú eliges, la que tú quieras. Y yo creo que estamos ya llegando al final. Buenas tardes, preguntan. Para determinar la base de cotización, ¿se tienen en cuenta los rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario o solamente los del trabajo? Bueno, esto creo que ya lo habías comentado. Bueno, a ver, en principio, creo, esto como os digo, depende de la norma fiscal, pero me parece que en los societarios entra capital de rendimientos inmobiliarios y me parece que en las personas físicas no, pero eso no lo sé, hablar con Hacienda eso que os digan aquí la norma foral cómo tiene en cuenta, cómo calcular los rendimientos netos. El capital inmobiliario en los societarios estoy segura de que entra. Me parece que en las personas físicas creo que no. Pero insisto que esto es una norma fiscal y que además esto que os estoy diciendo sé que es a nivel nacional, ¿vale? Porque esto es las normas tributarias que a mí me llegaron. Pero claro, no es la de la Hacienda Foral, entonces no sé si es igual o no es igual. Aquí preguntan también que si antes del 31 del 10 ya estabas dada de alta, ¿sí? Si hay que comunicar una serie de datos, ¿qué datos serían los que hay que comunicar? A ver, vosotros no. Si ya eres autónomo no tienes que comunicar en principio nada, porque lo único que habría que comunicar son los rendimientos netos en caso de que quisierais variar vuestra base de cotización. Si vais a variar la base de cotización, sí, porque cuando varías la base de cotización te pide rendimientos previstos, ¿sí? Pero si no, no. Vosotros en principio, si no, ya no tenéis que comunicar en principio nada. Eso son más para las altas, nuevas. Vosotros no. Y a ver, que vea alguna última, porque hay algunas que se repiten. Claro, sí. Aquí hay una que habla con el caso de una incapacidad temporal, ¿no? Sí. Hablan, buenas tardes. En el caso de una incapacidad temporal, ¿se coge la base del mes anterior? Eso es para el cálculo del importe, sí, o sea, es decir, la norma dice que para calcular la incapacidad temporal, en la cuantía de la prestación, las cuantías de las prestaciones se calculan aplicando un porcentaje a una base reguladora, ¿vale? Entonces, esa base reguladora, en el caso de la incapacidad temporal, es la base de cotización del mes anterior. Entonces, eso sí. Y ahí se le aplica un porcentaje. Y luego la última pregunta ya dice, un autónomo familiar colaborador que recibe un salario por su colaboración con la actividad, ¿esta remuneración se va a considerar su rendimiento? ¿O será el rendimiento de la actividad el que se tenga en cuenta? A ver, es que, insisto, mientras el trabajador si el trabajador tiene un salario y por lo tanto, como tal salario fijo, dependiente de otra persona, se tiene que considerar régimen general,
Eso no entra aquí, ¿vale? Pero si no es así, sino que es un colaborador societario, ¿vale? En ese caso, rendimientos con una base mínima de cotización, que sería de 1.000 euros, y a partir de ahí regularización a rendimientos netos, los que obtengan. Bueno, pues ya hemos llegado al final, María, ya no hay más preguntas. Pues me alegro. Sí, las intentaremos de todas maneras, y si surgen a posteriori, intentaremos canalizarlas y asimismo, bueno, pues dar respuesta también a través del buzón ese que has indicado y sobre todo de las preguntas y respuestas que están a disposición en la página de la Seguridad Social. Vale. Tan solo nos queda daros muchas gracias a todos los que habéis asistido a esta jornada y sobre todo a ti, María, por la facilidad y por haber venido a instruirnos en todo este maravilloso mundo. Encantada. Lo que espero es haber aclarado alguna cosa. Pero bueno, en todo caso, como os digo, todas las dudas que os queden o que os pueden ir surgiendo más adelante, porque estoy segura que conforme más vayamos trabajando todos en ello, más dudas nos van a surgir, pues, como os digo, preguntarlas a través, no sé, Blanca me ha dicho que iba a poner un canal, el que ella ponga, y bueno, ya nos llegarán a nosotros y las consultaremos en Servicios Centrales de Madrid, que son los que más están sabiendo hoy por hoy de este tema. Muy bien, pues sin más, muchísimas gracias a todos y un saludo. Hasta luego, gracias por habernos escuchado.